Hola para todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Zapata y en conjunto con mi compañera Stephanie Montes les hablaremos acerca de el capítulo 3 del libro La argumentación de Andrea Iacona. La refutación es un razonamiento o una serie de razonamientos con el cual se prueba si un argumento es falso o es verdadero. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de refutar? Número 1. Autoridad. Número 2. Disyuntiva o falso dilema. Número 3. Ejemplo aislado. Y número 4. Errores lógicos. Definiciones. Es la fórmula por la cual se expone de manera clara y precisa los aspectos genéricos o distintivos de una cosa, de algo material o inmaterial para diferenciarlo del resto de las cosas. Un ejemplo de la palabra definición tenemos a música y su significado es combinación y orden de sonidos y silencios. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la refutación indirecta de una proposición. Una proposición puede argumentarse por vía indirecta argumentando que no es verdadera basándose en relación con otras proposiciones de las cuales se propone o se infiere alguna propiedad. Un poquito con lo que mi compañera María Camila les estaba indicando, permítanme presentarme. Mi nombre es Stephanie Montes y yo les voy a hablar de los 3 tipos de refutaciones. El primero que vamos a hablar es la refutación por vía indirecta. La refutación por vía indirecta es, por ejemplo, cuando en el ejemplo o en la argumentación que estamos manejando, una de las preposiciones es verdadera y la otra es falsa, dándonos paso por ende a nosotros refutarle, indicándole que esa premisa o esa argumentación es totalmente falsa. Un ejemplo que podemos aplicar en este tipo de refutación indirecta es, por ejemplo, el gobierno tiene los recursos suficientes para tener la educación universitaria gratuita. Por ende, hay centros universitarios pagos. Como pueden ver, la primera premisa nos indica que el gobierno tiene los recursos para tener la universidad gratis, y el segundo nos indica que hay centros pagos. Entonces van que una es verdadera y la otra es falsa. Por ende, es una refutación que nosotros podemos ir a argumentar indicando que es falsa, porque si el gobierno tuviera los suficientes fondos no existirían centros pagos, serían muy pocos, serían muy limitados y ya sería por ejemplo por gusto propio, que usted quiera pagar para poder estudiar, porque se supone que el gobierno tiene la capacidad para poder dar la educación gratuita, cosa que es falsa, porque si el gobierno tuviera la posibilidad de dar la educación gratis, tendría que manejar mejor infraestructura, o sea, que tuviera mayor capacidad para los estudiantes, que se deba de mantener la demanda estudiantil, tuviera mejor solvencia económica, cosa que no se ve, que no se implementa, porque el gobierno normalmente tiene como otros focos en el momento como de invertir, y no es la educación. La segunda refutación es por vía directa. Es, por ejemplo, cuando las premisas nos dan en los ejemplos o en la argumentación, ahí mismo para nosotros poderle contraargumentar. De una vez en el ejemplo o en las preposiciones que están entabladas nos dan paso o nos dan bases para nosotros poder contraargumentar y buscar que esa argumentación o esa premisa sea débil. Un ejemplo que podemos utilizar aquí es, por ejemplo, la Tierra está muy caliente. Esto quiere decir que eso se nos está acercando. Por ende, vamos a morir quemados. Esta es una refutación, que aquí nos están indicando las bases, que la Tierra está caliente, nos indica por qué está caliente, según porque el Sol se está acercando más a nosotros, y por ende nos indica en conclusión cómo vamos a morir. Esto es totalmente, aquí nos da las bases para nosotros refutarle, porque nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Hay muchas maneras de morir, por ejemplo ahogados, por ejemplo en un accidente, o incluso uno no sabe en qué momento va a ser y cuál va a ser las causas las cuales vayan a surgir. Porque la Tierra esté caliente no quiere decir que todos vayamos a morir por las mismas condiciones y como al mismo tiempo, que es como el ejemplo nos lo quiere indicar. Por último, ya como para ir finalizando, vamos a hablar de la refutación por analogía. Primero les quiero explicar cómo que es una analogía. Una analogía es cuando hay dos preposiciones que tienen una semejanza, que nos permiten tener como ejemplo alguna de las dos, que nos pueden inferir, por ejemplo, que una nos lleva a la otra. La refutación por analogía es cuando
se rechaza por medio de argumentos deductivos, o sea que es algo que suponemos por medio de la argumentación que nos están indicando que hay una similitud en una y en otra, porque es algo que nosotros deducimos. Un ejemplo de la refutación por analogía es decir, por ejemplo, tratar la rebeldía con represión es como querer curar el insomnio con azúcar. Ahí perfectamente podemos ver que es una analogía, porque obviamente vemos que cuando hay insomnio no se puede tomar nada de bebidas azucaradas porque eso nos activa y no nos permite pues como dormir. Entonces se sabe que el insomnio no se va a curar por medio del azúcar porque eso es uno de los factores que activa el insomnio. Por ejemplo, la rebeldía, ¿por qué se da? Porque hay algún tipo de represión, porque no te permite ser libre